el vídeo de hoy vamos a continuar trabajando con las funciones. Hoy vamos a realizar el estudio de las características de una función. A partir de su representación gráfica vamos a hallar sus propiedades como son el dominio, el recorrido, rango o imagen, los puntos de corte con los ejes, la continuidad, crecimiento, decrecimiento y máximos y mínimos. Vamos a comenzar con el dominio. El dominio es el conjunto de valores que puede tomar la X en los que existe función. En la gráfica que tenemos representada, vemos que esta función se extiende hacia arriba en esta rama y hacia abajo en esta rama. A veces esto se va a expresar con una flecha como lo que yo acabo de poner. Esto quiere decir que si yo ampliara los ejes, vería que esta función se va hacia arriba y por aquí también se va hacia abajo. En ese caso, lo que veríamos es que si busco valores de x en los que exista función, vamos a ver que para todo valor de x va a haber función, ya que la rama que se va hacia arriba no solamente se va hacia arriba, sino que se va yendo a la derecha, por lo que conforme yo me vaya desplazando hacia valores de x mayores, subiendo siempre encontraré un valor de y, siempre encontraré función. Y si nos fijamos en esta rama que baja hacia abajo, también vemos que, aunque más lentamente, también se va abriendo hacia la izquierda. Por lo que si yo me voy a valores cada vez más negativos de x, también terminaría encontrando, sea cual sea ese valor, a la función, aunque sean valores muy negativos de y. Entonces, podríamos decir que el dominio de esta función es todos los números reales. El dominio de la función es todos los números reales, que se representa con esta R que tiene esta forma. También se puede decir que el dominio va desde el intervalo, desde el menos infinito, ya que por muy lejos que me vaya con las x negativas, siempre encontraría función, hasta el infinito, porque lo mismo ocurre con los valores de x positivos. Siempre, si voy buscando, siempre encontraría función conforme vaya yo aumentando este valor. Entonces también podríamos decir que el dominio de la función es igual al intervalo que va entre menos infinito al infinito. Estas dos formas son equivalentes, no es necesario poner las dos, con una de las dos vale. Vamos ahora a ver el recorrido o imagen de la función. Vamos a poner aquí recorrido o imagen. La imagen de una función era el conjunto de valores de y en los que existe función. Si nos fijamos en esta representación gráfica, vemos que existe función sea cual sea el valor de y en la parte negativa, porque esta rama iría hacia abajo y llegaría hasta el menos infinito bajando. Y si nos fijamos por este lado, vemos que esta rama también se iría en vertical hacia el infinito y también se alcanzarían infinitos valores de y. Luego, la imagen de la función también será todos los números reales y pondremos que imagen de la función es igual a todos los números reales. Y podemos decir lo mismo que ocurría con el dominio, que la imagen de la función es el intervalo que va desde el menos infinito al infinito. Vuelvo a decir lo mismo, ambas formas son equivalentes, no es necesario escribir las dos. Veamos ahora los puntos de corte con los ejes. Comenzamos con el eje X. Los puntos de corte con el eje X son estos puntos que están situados sobre ese eje
y su coordenada y va a ser 0, ya que esos puntos que están sobre el eje X no están ni más arriba del 0 ni más abajo. Entonces, estos puntos de corte con el eje X serán este punto de aquí, este punto de aquí y este punto de aquí. Vamos a ver qué coordenadas tienen. Pues vemos que este primer punto sería, si nos fijamos en las divisiones, tendríamos 1, 2, 3 y 4. Sería el menos 4. Luego su coordenada X sería menos 4. Vamos a escribirlo aquí y ahora lo trasladamos. Y su coordenada Y es 0, porque ni sube ni baja en el eje de la Y. Luego el primer punto de corte con el eje X será el menos 4, 0. Si nos vamos ahora a la parte positiva de las X, vemos que hay otros dos puntos de corte. El primero de ellos sería el 2, 0, que sería este punto de aquí, el 2, 0. Y este sería 3, 4 y 5, este sería el 5, 0. Todos tienen coordenada Y 0. Luego, si los escribimos aquí, ahora también tendremos el 2, 0 y el 5, 0. Vemos ahora el punto de corte con el eje Y. Bien, pues vemos que es este de aquí. Los puntos de corte con el eje Y van a tener coordenada X 0, ya que no nos vamos ni hacia la derecha, valores positivos de X, ni hacia la izquierda, valores negativos de X, sino que en el eje X nos quedamos en el 0. La coordenada X es 0 y la coordenada Y será 1, 2, 3 y 4. Luego este punto de corte con el eje Y tendrá de coordenadas 0, 4. Luego aquí abajo escribiremos 0, 4. El siguiente apartado que vamos a ver es la continuidad de la función. Podemos observar en la gráfica que la función es continua en todos los puntos en los que existe, ya que no vemos ningún corte, ningún salto ni ningún punto en los que la función no exista. Podemos dibujarla sin levantar el bolígrafo del papel, por lo que diremos que esta función es continua en todo su dominio. Diremos que es continua en el intervalo que va desde menos infinito al infinito. Vamos a estudiar a continuación la forma de la función, es decir, vamos a ver los intervalos en los que crece y en los que decrece. Esto es algo que podemos ver fácilmente en la representación gráfica. Si observamos la función desde la parte de los valores negativos de x, vemos que la función viene creciendo desde el menos infinito, porque el crecimiento y el decrecimiento hay que verlo en el eje de la x. Vemos que viene creciendo desde el menos infinito. Recordad que esto vendría desde aquí, es decir, esto se prolongaría, vendríamos desde el infinito hasta este punto de aquí. En este punto vamos a ver a qué coordenada x le corresponde. Estaríamos aquí, que sería menos 1,5. Luego la función crece desde el menos infinito hasta el menos 1,5. A continuación, vemos que desde ese punto decrece y sigue decreciendo hasta este punto de aquí. Y este punto tiene un valor de x de 3,5. Luego diremos que decrece desde el menos 1,5 hasta el 3,5. Luego ese intervalo de decrecimiento escribiremos que va desde el menos 1,5 hasta 3,5. Y a partir de este punto vemos que la función vuelve a crecer y ya sigue creciendo y seguiría creciendo tanto hacia arriba como hacia la derecha.
Luego en los valores de x nos iríamos hasta el infinito. Vuelve a crecer en el intervalo que va desde 3,5 hasta infinito. Luego pondremos un segundo intervalo, uniremos con el signo de unión y diremos que crece desde el 3,5 hasta el infinito. En esta gráfica vemos que no hay ningún tramo donde la función sea constante, es decir, donde el valor de y siempre sea el mismo y visualmente tengamos un tramo horizontal. Luego aquí no pondremos nada, ya que no hay ningún tramo constante. Por último, vamos a hallar los puntos máximos y mínimos de esta función. El punto máximo vemos que lo tenemos aquí, que es donde hemos visto que cambiaba de crecer a decrecer. Este punto tiene como coordenada x menos 1,5, pero como se trata de un punto, debemos indicar también su coordenada y, que vemos que corresponde a 2, 3, 4, 5,5. Luego la coordenada del máximo será la coordenada x menos 1,5. Voy a hacer esta línea punteada para que lo veáis. Y aquí sería 5,5. Menos 1,5 coordenada x, 5,5 coordenada y. Y ahora vamos a poner las coordenadas del mínimo, que vemos que está aquí, en el punto en el que la función pasa de decrecer a crecer nuevamente. La coordenada x del punto es 3,5 y la coordenada y, si nos venimos hacia el eje de la y, veremos que es menos 1. Luego pondremos la coordenada x 3,5 y la coordenada y menos 1. Y con esto ya tendríamos el estudio de la primera función realizado. Continuamos ahora con la siguiente representación gráfica. Si nos fijamos en la imagen, vemos que está formada por dos partes. En la parte de la izquierda vemos que se prolongaría hacia abajo y también hacia la izquierda. Esa línea recta que vendría desde el menos infinito, tanto en el eje de la x como en el eje de la y, esa línea recta llega hasta un valor de x igual a 2. El 2 está incluido en ella porque tenemos el círculo cerrado y a partir de ese valor de x, la recta acaba y entonces empieza una curva que es una rama de parábola. Esa curva empezaría a partir del 2, porque en 2 presenta un círculo abierto, lo que significa que la función no está definida en ese punto. Recordad que para que la representación sea una función, no puede haber ningún valor de x que tenga dos valores de y, por lo que en 2, en este caso, no podrían estar los dos puntos cerrados, ya que entonces nos encontraríamos dos valores de y para valor de x igual a 2, y eso no es posible. Por lo que cuando nos encontremos estas situaciones, tendrá que estar uno de los puntos cerrado y el otro abierto. También puede darse el caso de que estén los dos abiertos y no exista función en ese punto. Lo que no nos vamos a encontrar nunca es los dos puntos cerrados, porque entonces no se cumpliría el criterio de función. Luego, a partir del 2 para arriba, pero el 2 no incluido, tenemos otro trocito que es una rama de parábola. Y esta rama se extiende también hacia arriba y hacia la derecha. Vamos a comenzar definiendo el dominio de la función. Bien, como esta parte de aquí se prolongaría y llegaría hasta el menos infinito en el eje de la x, ¿vale? Porque recordad que el dominio se mira en el eje de la x, ¿vale? Esta parte vendría desde el menos infinito. Luego existiría función desde el menos infinito hasta el 2. A partir del 2, ¿qué ocurre? Que también existe función, pero ya es otro trozo.
Luego, a partir del 2, si vemos que esto va hacia arriba, pero también se va abriendo hacia la derecha, si yo voy cogiendo valores de x, voy a encontrar siempre función, aunque sea muy arriba, pero siempre voy a encontrar función. Luego, por esta rama, el dominio también se iría al infinito. El problema, digamos, podríamos encontrarlo en el punto 2. Si los dos puntos estuvieran abiertos, no existiría función en ese punto, entonces no estaría el punto x igual a 2 incluido en el dominio. Pero como uno de los puntos está cerrado, vemos que al final, sea cual sea el valor de x que yo escoja, siempre voy a encontrar función. Buscando la función a partir de cualquier valor de x, siempre voy a encontrar función, sea cual sea ese valor de x. Entonces, diremos que el dominio de la función son todos los números reales. También, como he dicho en el apartado anterior, podemos decir que el dominio de la función va desde el menos infinito hasta el infinito, que es todo el intervalo de los números reales. Voy a borrar estas rayas que he realizado para que quede la función con más claridad. Vamos a obtener ahora el recorrido o imagen de la función. La imagen de la función es el conjunto de valores de y en los que existe función, es decir, ahora tenemos que fijarnos en el eje y. Vemos que la parte de la recta se va hacia el menos infinito, tanto en el eje de la x como en el eje de la y, porque si prolongamos esto hacia abajo, siempre encontraría función, porque la recta se prolongaría hasta el infinito. Luego, si nos fijamos en la parte negativa del eje y, desde el menos infinito hasta el 0, encontramos función. También encontramos función más arriba del 0, porque si yo voy escogiendo valores de y, siempre me voy a encontrar una función. En el caso de la y, sí puede haber un valor de y que corresponda a varios valores de x. Ahí no habría problema. Si nos fijamos en la rama que va hacia el infinito, como esto subiría y no terminaría, da igual para qué valor de y yo busque función, que siempre voy a encontrar una función para el valor que yo busque. Luego, la imagen de la función es también todos los números reales, que también podemos expresarlo como el intervalo que va de menos infinito a más infinito. Y vamos a borrar otra vez estas líneas que he dibujado. Continuamos con los puntos de corte con los ejes. Observamos que sobre el eje X solo hay un punto de corte, que es este de aquí, que estoy dibujando. Ese punto va a tener coordenada y igual a 0, ya que ni sube hacia arriba ni baja hacia abajo. Vamos a ver cuál es su coordenada X. Tendremos que es -1, -2, -3. Luego este punto tendrá de coordenadas -3, 0, que es lo que vamos a escribir aquí. Es el punto -3, 0. Y ya no hay ningún punto más en el que la función corte al eje X. Vamos ahora con los puntos de corte con el eje Y. Vemos que también hay un solo punto de corte, que sería este de aquí arriba. Este punto va a tener coordenada X igual a 0, porque no se va ni a la derecha ni a la izquierda. La coordenada Y será, si esta división es 1, 2 y 3. Luego este será el punto 0, 3. Y eso es lo que vamos a escribir abajo en la tabla. Luego en el eje Y tendremos el punto de corte 0, 3. Vamos a estudiar ahora la continuidad de la función. En esta gráfica se ve claramente que la función no es continua, ya que no podemos dibujarla sin levantar el lápiz del papel.
se ve claramente que hay un salto en x igual a 2 y que fuera de ese punto la función es continua en el resto de zonas. Luego vamos a decir que en la parte de la recta, que sería el primer trozo, es continua desde el menos infinito hasta donde termina la recta, que es en 2. Y el 2 vamos a incluirlo en la parte de la recta, porque el 2 pertenece a este trozo. Luego diremos que es continua en menos infinito hasta el 2. Y como el 2 está incluido, lo cerramos con un corchete. Eso significa que la función existe y es continua también en ese punto, porque en todo el tramo de la recta no tenemos ningún agujero, ni ningún salto, ni nada extraño. Existe función en todos los puntos de manera continua. Ahora tenemos otro trozo a partir del 2 hacia arriba, donde también vemos que es continua y habría valores para todo x. Y la función existiría para todos los valores de x. Entonces, en ese tramo del 2 en adelante, sin estar el 2 incluido, también sería continua. Entonces pondremos unión y pondremos el siguiente tramo. Y como el 2 aquí no está incluido, pondremos paréntesis. Es decir, empezamos en el 2, pero el 2 no está incluido. Hasta el infinito. La función no sería continua totalmente porque hay un salto en 2, pero sí sería continua del 2 hacia abajo y del 2 hacia arriba. Por eso ponemos los dos tramos en los que es continua. Vamos a estudiar ahora la forma de la función y vamos a ver los intervalos de crecimiento y constantes. Si observamos la función, vemos que crece todo el tiempo. Sin embargo, cambia, como no es continua, cambian los tramos de crecimiento y eso tenemos que reflejarlo. Vemos que la función crece desde el menos infinito hasta el 2, es decir, la parte de la línea recta. Luego diremos que crece desde el menos infinito hasta el 2. Recordad que en los intervalos de crecimiento solo se ponían paréntesis. Y desde el 2 hasta el infinito vemos que también es creciente, solo que no continúa creciendo desde el mismo punto en el que terminó el tramo anterior, pero también es creciente. Luego ahora vamos a poner que el siguiente tramo, que es el que va desde el 2 al infinito, también es creciente. Si la función siguiera creciendo desde el mismo punto en el que terminó en el primer tramo, pondríamos que es creciente desde el menos infinito hasta el infinito. Pero como no continúa en el segundo tramo donde acaba en el primero, lo ponemos en dos tramos diferentes. Luego también nos fijamos en que no hay ningún tramo en el que la función sea decreciente ni constante, por lo que aquí no indicaremos nada. También podemos observar que como no hay ningún punto en el que pase de crecer a decrecer, no vamos a tener ningún máximo, ni tampoco hay ningún punto en el que pase de decrecer a crecer. Luego tampoco nos vamos a encontrar ningún mínimo. Por lo que esta función tampoco presenta ni máximos ni mínimos. Y con esto tendríamos el estudio de esta función terminado. Continuamos ahora con el estudio de la siguiente función. Esta gráfica es muy parecida a la primera que hemos realizado en este vídeo, pero tiene una diferencia y es que en este caso las ramas no se extienden ni hacia arriba por la parte de la derecha ni hacia abajo por la parte de la izquierda, sino que terminan justo donde las vemos que terminan. No son ramas que se extiendan hacia el infinito ni hacia el menos infinito.
sino que la función solamente está definida en la zona donde nosotros la estamos viendo. Teniendo esto en cuenta, vamos a calcular el dominio. Entonces, vamos a ver en qué valores de x existe la función. Y si nos fijamos, este de aquí es el valor de x más bajo donde yo me voy a encontrar función. Y este es el valor de x más alto donde yo me voy a encontrar función. Por encima de este valor no tenemos nada y por debajo de este valor no tenemos tampoco nada. Luego, el intervalo en el que va a estar definida la función y que va a pertenecer a su dominio va a ser -1, -2, -3 y -4 hasta 1, 2, 3 y 4. Por encima de 4 no hay función, por debajo de -4 en el eje de la x tampoco. Luego el dominio de la función será el intervalo que va desde el -4 incluido, porque aquí tenemos punto cerrado, hasta el 4, que está también incluido. Realmente el punto no es necesario que aparezca, simplemente con ver que hay tramo ya se interpreta que es cerrado y que el punto está incluido. ¿Cuándo no estaría incluido? Si esto fuera un circulito abierto. En este caso, el -4 no estaría incluido y tendríamos que poner paréntesis, pero como sí lo está, ponemos corchete y lo mismo ocurre con el 4. Vamos a hallar ahora el recorrido o imagen de la función. Vamos a ver ahora en qué valores de y existe la función. Como esta función no se prolonga hacia abajo por este lado ni hacia arriba por este, vemos que el valor más bajo de y en el que nos encontramos función es este, que sería el correspondiente al punto más bajo. Y por otro lado, el punto más alto en el que nos encontramos función sería este, que es el valor de y que corresponde al punto más alto. Luego este intervalo que iría desde -1, -2, -3 hasta 1, 2, 3, el intervalo que va desde -3 hasta 3 sería la imagen o recorrido de la función. Luego diremos que la imagen de la función es igual al intervalo que va desde -3, siempre vamos desde el lado negativo hacia el positivo, de menos a más. En el eje de la x lo hacemos igual, hasta 3, ambos incluidos porque son puntos cerrados. El que sean puntos cerrados afecta tanto al eje de la x como al eje de la y. Vamos a hallar ahora los puntos de corte con los ejes de la función. Comenzamos con los puntos que cortan al eje x, que si nos fijamos vemos que son 3. Y son estos que estoy marcando aquí. Tendríamos este punto de corte con el eje x, este punto de corte y este. Vemos que son los 3 puntos en los que la función corta al eje. La coordenada y de estos puntos va a ser 0, ya que, como ya he dicho antes, los puntos que están en el eje ni suben hacia arriba ni bajan hacia abajo. Vamos a ver qué coordenada x les corresponde. En este caso, en el primer punto, tendríamos -1, -2, -3 y yo diría que este está a 1/3 de la distancia entre el -3 y el -4. Luego le vamos a dar el valor de -3,3 y su coordenada y es 0. Luego tenemos este punto que es común al eje X y al eje Y, es un punto de corte que atraviesa los dos ejes, es el de coordenadas 0, 0, porque no vamos en el caso de la X ni hacia la derecha ni hacia la izquierda y en el caso de la Y no vamos ni hacia arriba ni hacia abajo. Nos quedamos en el 0 en ambos ejes. Y luego el tercer punto de corte con el eje X sería 1, 2, 3,3. Este sería aproximadamente el 3,3 y la coordenada de Y es 0. Vamos a escribir estos valores en la tabla. Luego tendremos que los puntos de corte serán en el eje X el -3,3, 0
el 0, 0 y el 3,3, 0. Esos 3 puntos. Si nos fijamos ahora en los puntos de corte con el eje Y, vemos que la función solo corta a este eje en el origen de coordenadas, en el 0, 0. Luego este es un punto de corte común a ambos ejes. Luego diremos que el punto de corte con el eje Y es también el 0, 0. Vamos a estudiar ahora la continuidad de la función. Si nos fijamos, podemos dibujar la función desde un extremo al otro sin levantar el lápiz del papel. Vemos que la función es continua, no tiene ningún salto ni ningún corte, es continua en todo su dominio. La continuidad la describimos con los valores de x, con el intervalo de valores de x en los que es continua la función. Y en este caso es continua en aquellos valores de x en los que existe, es decir, desde el -4 hasta el 4. Por lo que diremos que es continua en todo su dominio. Pondremos que es continua en el intervalo en el que existe, que es desde -4 hasta 4, ambos incluidos. En la continuidad, al igual que en el dominio, tenemos que especificar si los extremos están incluidos o no, poniendo corchetes o paréntesis. En el crecimiento o decrecimiento siempre se pone paréntesis. Vamos ahora a ver la forma de la función. Vamos a ver en qué intervalos es creciente, en cuál es decreciente y en cuál es constante. Bien, pues si empezamos por la parte negativa del eje de la x, vemos que la función crece desde el valor -4, va creciendo, creciendo, creciendo hasta este punto de aquí, que va a tener un valor de x igual a -2. Igual a -2. Entonces diremos que la función es creciente desde -4 hasta -2. Hay que verlo en el eje de la x, porque vemos que crece. Luego diremos que desde el -4 hasta el -2 es un tramo de crecimiento. Ahora vamos a ver cómo continúa la función. Vemos que empieza a decrecer desde x igual a -2, decrece, 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 decrece hasta este punto. Y este punto en el que termina de decrecer, ¿a qué valor de x corresponde? Pues a x igual a 2. Luego vemos que tiene un decrecimiento desde el -2 hasta el 2. Y por último, vemos que a partir de x igual a 2 vuelve a crecer y sigue creciendo, creciendo, creciendo hasta que termina la función ahí en ese punto. Y en ese punto donde termina la función y donde ella deja de crecer es en x igual a 4. Luego vemos que el crecimiento en este tramo se produce desde el 2 hasta el 4. Luego diremos unión desde el 2 hasta el 4, el siguiente tramo de crecimiento. Y vemos también que no existe ningún intervalo, ningún tramo en el que la función sea constante, en el que la representación sea una línea horizontal, por lo que diremos que constante no hay nada. Por último, vamos a calcular los puntos máximos y mínimos. El punto máximo es aquel en el que la función pasa de ser creciente a decreciente. Sería el punto más alto de la montaña que se crea. Luego, si nos fijamos, sería este punto de aquí, sería el máximo. Como es un punto, hay que indicar su coordenada x y su coordenada y. La coordenada x ya hemos visto que es -2. Ahora vamos a buscar su coordenada y, que vemos que es 2. Luego el máximo lo tendremos en el -2, 2. Ahora vamos a ver cuál es el valor del punto mínimo que observamos en la función. Si nos fijamos, va a ser este punto más bajo en este valle que se forma cuando la función pasa de decrecer a crecer. Y este punto va a tener de coordenada x igual a 2 y de coordenada y, si la buscamos, vemos que es -2. Luego este punto va a ser el 2 menos 2.
y este de aquí era el menos 2, 2. Luego el mínimo estará en el 2, menos 2. A la hora de ver los datos en la tabla, es importante no confundir cuando veo algo escrito un intervalo de x, como sería este intervalo de decrecimiento, que va desde x igual a menos 2 hasta x igual a 2. Esto es un intervalo, un trozo en el eje x, con las coordenadas de un punto, que aquí sería la coordenada x y la coordenada y. Se va a expresar de la misma manera, lo vamos a ver como dos valores metidos en un paréntesis entre comas, pero a veces corresponderán a la coordenada de un punto y otras veces corresponderán a un intervalo de valores dentro de un eje. Normalmente va a ser el eje x, entre x tanto y x tanto. Bien, con esto terminamos el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo.